Hay silencios que pesan más que las palabras y hay gestos tan sutiles que solo quien ha vivido lo suficiente puede entenderlos. Este no es un video para los que buscan trucos rápidos ni frases de conquista. Es para ti, que tal vez ya pasaste los 50, que has amado, has perdido, y en medio de todo eso, te preguntas si todavía puedes despertar algo real en una mujer. Porque sí, aún puedes. A cierta edad, ya no se trata de músculos ni de promesas vacías. Se trata de presencia. De saber estar, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Hoy quiero hablarte de los 7 puntos que no se ven, pero se sienten. 7 formas de tocar que no son físicas, sino emocionales. Y si sabes usarlas, una mujer mayor no podrá ignorarte, ni siquiera si quiere. Esto no lo enseña ningún manual. Se aprende viviendo, perdiendo, cayendo y volviendo a mirar con intención. Quédate conmigo hasta el final y si alguna parte de este mensaje te resuena, dale like, suscríbete y comenta abajo esta frase, estoy presente. Puedes dejarlo así, sin más. A veces, basta con eso para decirlo todo. Fernando tenía 67 años cuando me contó aquella historia. Viudo desde hacía 6, no buscaba nada en particular. Solo caminaba todos los miércoles hasta la biblioteca del centro, leía durante 1 hora y tomaba café solo, sin hablar con nadie. Un día, al salir, vio a una mujer tratando de bajar con cuidado los escalones. Él se acercó por instinto, le ofreció la mano. Ella dudó un segundo y luego aceptó. No fue un apretón ni una caricia. Fue apenas una toma suave, firme, sin prisa. Pero él no soltó de inmediato. Se quedó ahí, un segundo más largo de lo esperado, sin invadir, sin necesidad de palabras. Ella lo miró, asintió en silencio y siguió caminando. A la semana siguiente, fue ella quien lo buscó. Y no hubo preguntas ni citas formales. Solo 2 personas que empezaron a compartir silencio. Fernando no sabía que había hecho algo especial. Solo fue natural. Pero lo que no sabía es que ese toque no fue a su mano, fue a algo que dormía dentro de ella desde hacía mucho. Tocar la mano de una mujer puede parecer un gesto insignificante. Pero después de los 50, hay gestos que ya nadie espera. Por eso, cuando suceden con la energía adecuada, dejan huella. Muchos hombres hoy han olvidado cómo tocar. O peor aún, tienen miedo de hacerlo. Piensan que si no hay deseo explícito, cualquier contacto puede parecer invasivo. Y esa idea ha castrado la esencia masculina, la capacidad de conectar desde la presencia, no desde la urgencia. La parte superior de la mano, el dorso, es uno de los lugares más antiguos de conexión emocional. No genera placer físico, pero sí despierta algo más poderoso, la sensación de ser vista. Cuando tomas su mano con calma, sin apuro, y dejas tu pulgar descansar sobre sus dedos, estás diciendo sin palabras estoy aquí y te veo. Y eso, para una mujer que ha sido ignorada por años, vale más que cualquier elogio. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces en los últimos años has tocado una mano sin pensar en nada? ¿Solo por costumbre o por cortesía? Ahora imagina que cada contacto fuera un mensaje. No hacia su piel, sino hacia su alma. Esa es la diferencia entre un hombre común y uno consciente. El primero toca por reflejo. El segundo, por intención. El problema no es la falta de contacto. Es la falta de pausa. De sostener. De dejar que el gesto hable. Todo es rápido hoy. Todo es directo. Pero una mujer mayor no quiere velocidad. Quiere profundidad.
Y si tú no puedes sostener su mano unos segundos con presencia, ¿cómo vas a sostener su deseo, su confianza, su entrega? Ella lo nota desde el primer instante. No te lo dice, pero lo registra. Porque su cuerpo ya ha aprendido a distinguir entre un hombre que busca probar algo y uno que simplemente está ahí, completo, sin miedo. Y cuando siente eso, no reacciona de inmediato. No sonríe. No dice gracias. Pero algo se abre. Algo se queda. Recuerda esto, tocar su mano es como tocar una puerta cerrada durante años. Si lo haces con torpeza, no se abre. Si lo haces con fuerza, se cierra más. Pero si lo haces con paciencia, como quien no necesita probar nada, ella lo siente. Y no se olvida. Fernando no sabía todo esto. Solo actuó desde su calma. Y fue eso lo que hizo que ella lo buscara. Porque una mujer madura ya no busca fuegos artificiales. Busca sentir que alguien tiene la presencia suficiente para no apresurarse. Alguien que puede quedarse un poco más en el silencio. Un poco más en la mirada. Un poco más en la mano. Así empieza todo. No con una frase ingeniosa. No con una invitación. Empieza con una mano. Y con un segundo más de presencia que nadie se atrevió a ofrecerle antes. Pero esto apenas es el principio. Porque si supiste tocarle la mano con intención, si lograste cruzar esa primera barrera, ahora es momento de avanzar más profundo. El deseo femenino en la madurez no se activa con un solo gesto. Se construye paso a paso. Y el siguiente punto no se toca por error. Se toca con conciencia. Allí donde la espalda guarda recuerdos que no cualquiera merece despertar. Vamos a ese lugar ahora. Carlos tenía 61 años cuando se reencontró con Laura, una antigua amiga de juventud. Ambos divorciados, ambos con canas visibles y cicatrices que ya no se escondían. Empezaron a verse sin expectativas, solo a tomar café, a hablar de música y libros, de nietos y dolores de espalda. Una tarde caminaron juntos por el centro de Lima. La calle era estrecha, la acera angosta. Carlos, sin pensarlo demasiado, puso suavemente su mano en la parte baja de la espalda de Laura para dejarla pasar primero entre la gente. No hubo palabras, no hubo intención sexual, ni siquiera contacto prolongado. Solo ese gesto silencioso de dirección, de cuidado. Pero Laura lo sintió. Me lo contó ella semanas después, con una sonrisa que mezclaba sorpresa, ternura y algo más profundo, una dignidad recuperada. La parte baja de la espalda no es un lugar cualquiera. No se toca por error. No se roza accidentalmente. Se acaricia solo cuando existe confianza en el aire y, sobre todo, cuando el hombre que lo hace tiene suficiente dominio sobre su energía como para no precipitarse. Porque ese punto no es para guiar el cuerpo de ella, sino para recordarle que su cuerpo todavía importa. En psicología, este tipo de contacto se llama anclaje de protección. Es un gesto que no busca dominar, sino transmitir dirección y presencia. Y eso, para una mujer que ha sido ignorada, invisibilizada o dejada de lado durante años, se convierte en un susurro silencioso que le devuelve algo que creía perdido: valor. Valor como mujer. Como cuerpo. Como presencia. Muchos hombres después de los 50 han perdido la capacidad de mostrar liderazgo físico sin ser invasivos. La vida les ha enseñado a caminar detrás, a pedir permiso, a no incomodar. Y con eso, se vuelven fantasmas, están, pero no se sienten. Hablan, pero no dejan eco. Tocan, pero no impactan. Pero una mujer madura no quiere un fantasma a su lado.
Quiere sentir que camina junto a alguien con eje, con templanza, con la seguridad de quien sabe dónde y cuándo poner la mano. Y eso no se aprende en talleres de seducción. Se aprende mirando, observando, viviendo, sufriendo. Porque el hombre que no domina su energía se precipita y entonces su mano se vuelve torpe, ansiosa, invasiva. Pero el que domina su deseo sabe esperar, sabe respirar. Sabe que tocar esa parte de su cuerpo es tocar una herida abierta. Y lo hace con respeto. Muchas mujeres mayores no recuerdan la última vez que un hombre las tocó ahí sin querer algo a cambio. Lo que reciben suele ser urgencia o indiferencia, pero contención casi nunca. Y por eso, cuando alguien lo hace bien, cuando alguien pone la mano allí con firmeza suave, con pausa, sin necesidad de explicaciones, su cuerpo lo recuerda para siempre. El verdadero problema no es táctil. Es emocional. Los hombres han perdido la fe en su capacidad de guiar. Las mujeres, la esperanza de ser guiadas. El resultado, vacío. Desconexión. Encuentros que no dejan huella. Gestos que no dicen nada. Silencios que no contienen, sino que enfrían. Pero tú no estás aquí para seguir repitiendo ese patrón. Estás aquí para recuperar el poder de tu presencia. Para que tu mano, al posarse con calma sobre su espalda, le diga sin palabras, no estoy perdido. Y tú tampoco. Y cuando lo haces bien, no esperes una sonrisa. No busques una reacción inmediata. Ella no necesita hablar. Porque si lo hiciste con la intención correcta, su cuerpo ya lo entendió. Cuando una mujer madura siente protección sin sumisión, contacto sin urgencia, presencia sin presión, algo dentro de ella se abre. No como una puerta, sino como una flor que no se forzó a florecer. Y si tú logras eso, si tocas ese lugar no con el cuerpo, sino con el alma en calma, entonces ya no eres uno más. Eres una posibilidad. Una excepción. Recuerda esto, no se trata de acariciar por placer. Se trata de marcar tu presencia sin imponerla. Como quien está dispuesto a sostener, a acompañar, a guiar si hace falta. Pero nunca a invadir. Eso es lo que cambia la forma en que ella te mira. No con deseo apurado, sino con confianza profunda. Y cuando una mujer confía, el deseo se vuelve inevitable. Pero el próximo punto no necesita de tu mano, solo de tu voz. Una voz que sabe cuándo callar y cuándo acercarse al oído. Y ahí, querido amigo, es donde la intimidad comienza a tomar forma sin siquiera tocarla. Vamos a ese lugar. Julián, un hombre de 64 años, me compartió una historia que, según sus propias palabras, lo cambió para siempre. Había conocido a Teresa, una mujer separada, madre de 2 hijas ya adultas, elegante y con una presencia que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Se veían en reuniones de amigos en común, sin expectativas, sin pretensiones. Una noche, en medio de una cena con más de 20 personas, Julián se acercó a despedirse. Había ruido, risas, vasos brindando. Ella estaba conversando con otra amiga, pero él no interrumpió. Solo se inclinó levemente, se acercó a su oído, y con voz suave y pausada le dijo, «Quédate con la calma de esta noche, no con el ruido de los demás». Luego se retiró sin tocarla, sin esperar nada. Días después, fue Teresa quien lo buscó. No por lo que le dijo, sino por cómo lo dijo. Su frase, sencilla, le había quedado resonando como una melodía que no se olvida. El lóbulo de la oreja no es solo una parte del cuerpo.
Es una puerta directa al mundo emocional, a la intimidad sensorial que no se activa por gritos ni por elogios vacíos, sino por el ritmo, la intención, el tono. Una mujer madura ha escuchado muchas palabras. Ha recibido frases bonitas, promesas y discursos que no se cumplieron. Pero son muy pocos los hombres que saben usar su voz como puente hacia su interior. No se trata de lo que dices. Se trata de cómo lo dices. De cuando eliges decirlo. De qué tan cerca estás cuando lo haces. La mayoría de los hombres alzan la voz para ser escuchados. El hombre maduro baja el volumen y así logra que ella se acerque. Ese es el verdadero arte, no imponer, sino invitar. Cuando hablas cerca del oído de una mujer mayor, no estás susurrando sensualidades vacías. Estás tocando su vulnerabilidad. Estás diciéndole, estoy aquí y no necesito gritar para que me sientas. Es un lenguaje que solo funciona si tu energía es limpia, si tu presencia es real. Porque si lo haces por estrategia, ella lo notará. Y se cerrará. Pero si lo haces desde la calma, desde el respeto, desde ese lugar donde no haya ansiedad sino certeza, su cuerpo y su alma responderán. En el mundo moderno, todos quieren impactar con palabras fuertes. Pero el impacto verdadero viene del silencio entre palabra y palabra. De la pausa. Del momento en que respiras antes de hablar. Y ahí, en ese respiro, ella te escucha de verdad. No necesitas una situación especial para practicar esto. Basta con observar. Tal vez en una cafetería o en una conversación tranquila. Acércate. No para invadir, sino para conectar. No hables por hablar. Espera el momento justo. Ese en que ella baja la guardia. Ese en que no espera que le digas nada. Y justo ahí, deja una frase corta. Nada complejo. Algo tan simple como, me gusta cómo escuchas. Y luego retírate. Sin justificar. Sin esperar reacción. Porque si lo hiciste bien, su mente se quedará jugando con esa frase durante horas. Y no por las palabras, sino por la forma en que se las entregaste. El lóbulo de la oreja, más allá de su conexión sensorial, es un símbolo. Representa la cercanía emocional que no se obtiene con presión, sino con presencia. Hablarle al oído a una mujer madura es como tocar un instrumento fino. Si lo haces con fuerza, desafinas. Si lo haces con temor, no suena. Solo si lo haces con la delicadeza de quien valora el silencio tanto como la palabra, entonces ocurre algo mágico. Recuerda esto, una mujer mayor no se derrite por halagos. Se derrite cuando alguien se atreve a estar tan cerca que le borra el mundo, sin siquiera tocarla. Esa cercanía no se improvisa. Se construye. Y se siente. Y si logras hablarle así, con esa calma que desarma, ya habrás cruzado otra frontera. Porque ahora, ella no solo te escucha. Ella te registra. Y eso, querido amigo, es más poderoso que cualquier contacto físico. Pero aún hay más. Porque si tu voz ya logró abrir una puerta, imagina lo que puede ocurrir cuando también sabes ver lo que nadie más nota. Lo que ella muestra en silencio. En su cuello. En su presencia. Y que casi nadie se atreve a reconocer. Vamos hacia ese punto ahora. Uno donde no necesitas tocarla, pero sí necesitas verla con total claridad. Porque ella también quiere ser vista. Solo que no por cualquiera. Solo por quien sepa mirar sin miedo. A veces, lo más visible es lo que menos nos atrevemos a mirar. No por indiferencia, sino por miedo. Por inseguridad.
por no saber cómo interpretar lo que está frente a nosotros. Así le pasó a Ernesto, un hombre de 60 años, reservado, amable, que se había reencontrado con Alicia, una antigua compañera del colegio. Llevaban semanas compartiendo cafés, caminatas y recuerdos de juventud. Una tarde, ella apareció con un peinado distinto, unos aretes que nunca había usado antes y un blusón que dejaba entrever suavemente la base de su cuello. No era provocador. Era elegante. Medido. Cuidado. Pero Ernesto no dijo nada. No miró. No reaccionó. Solo siguió la conversación como si nada hubiera cambiado. Y esa tarde fue la última. Alicia dejó de llamarlo. Nunca hubo una discusión. Solo una distancia que creció en silencio. No fue el escote. No fueron los accesorios. Fue el hecho de que él no supo mirar. No vio el esfuerzo, la intención, el mensaje silencioso que ella le estaba enviando con su presencia. Porque una mujer madura no se arregla por rutina. No se adorna sin motivo. Cuando decide mostrar algo más de sí, no lo hace para todos. Lo hace para quien quiere ser vista. El cuello de una mujer, especialmente su base, es una zona cargada de significado. No por lo erótico, sino por lo simbólico. Es el lugar donde ella se expone sin hablar. Donde deja entrever su deseo sin decir una palabra. Y es ahí donde te pone a prueba. No con frases, no con gestos evidentes, sino con pequeños detalles que esperan ser notados por un hombre que aún sepa ver. Que aún esté vivo por dentro. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, han dejado de mirar. No porque ya no deseen, sino porque creen que ya no tienen derecho a desear. Se han resignado. Se han convencido de que ya no provocan nada. De que el juego se acabó. Y entonces, cuando una mujer se muestra con intención, con sutileza, ellos no lo notan. O peor, lo ignoran por miedo a parecer ingenuos. Y ese error no duele al instante. Duele en el tiempo. En la forma en que ella comienza a alejarse. En cómo ya no se arregla más. En cómo te deja de mirar. Porque si tú no puedes verla, ella también deja de verte. No se trata de decirle que está linda, ni de hacer comentarios que puedan incomodarla. Se trata de registrar su gesto, de mirarla con esa claridad que dice, sé lo que estás haciendo. Y me gusta. Con respeto. Con pausa. Con temple. Y sin necesidad de palabras. Porque hay una forma de acariciar el cuello sin tocarlo jamás. Es esa mirada sostenida, segura, que no se desvía. Es esa atención plena que le dice, sigo aquí. Sigo despierto. El problema de fondo no es el escote. Es la ceguera emocional. El olvido del deseo propio. El abandono de la presencia masculina. Y eso no se corrige con técnicas, ni con halagos. Se corrige con conciencia. Con volver a mirar con intención. Con no hacerse el ciego cuando ella se muestra. Una mujer madura no necesita que la desees como un adolescente. Necesita saber que aún puedes verla como mujer. Que no has perdido tu eje. Que aún sabes mirar sin culpa. Porque cuando lo haces, algo en ella se ilumina. Se confirma. Se relaja. No por vanidad, sino porque su feminidad ha sido reconocida sin ser reducida. Así que la próxima vez que ella aparezca distinta, no te engañes. No pienses que fue casualidad. No digas seguro no es por mí. Porque si piensas así, no solo estás ignorando su deseo. Estás negando el tuyo.
Y eso, querido amigo, te debilita más que cualquier rechazo. Recuerda esto, el deseo femenino no necesita permiso, pero sí reconocimiento. Y tú, a esta edad, no estás para fingir que no ves. Estás para mirar con elegancia, con verdad y con esa calma que solo los hombres que han vivido pueden ofrecer. Si logras sostener esa mirada, si puedes ver sin invadir, si puedes notar sin reaccionar con torpeza, entonces ya no eres parte del paisaje. Eres un hombre que despierta. Un hombre que siente. Un hombre que ella no va a olvidar. Y cuando ella nota que puedes verla de verdad, se abre otra puerta. Una más profunda. Una que no se ve, pero que se activa cuando sus emociones te prueban en silencio. Y ahí, justo ahí, es donde muchos hombres caen sin saberlo, porque confunden una señal emocional con una prueba de amor. Vamos hacia ese punto. El más sutil. Y el más peligroso. Porque si no lo entiendes, puedes perderte en un juego sin final. Martín, un hombre de 58 años que conocí en un taller para hombres separados, me contó una historia que comenzó como una ilusión y terminó como una cárcel emocional. Había conocido a Elena, una mujer magnética, segura, independiente, con una risa que llenaba los espacios. No eran pareja. Nunca definieron nada. Pero compartían salidas, caminatas, conversaciones largas con café o vino. Hasta que un día, ella lo miró diferente. Fue cuando él saludó con demasiada alegría a otra mujer. Elena no dijo nada, pero su silencio fue más denso que cualquier reproche. Desde entonces, cada gesto de Martín empezó a ajustarse a sus reacciones. Si ella fruncía el ceño, él retrocedía. Si se mostraba distante, él la buscaba con más empeño. Dejó de hablar con ciertas amigas. Evitaba reír demasiado en público. Todo para no incomodarla. Todo, sin que hubiera entre ellos un compromiso real. Esto, que parece sutil, es más común de lo que creemos. Una mujer madura puede sentir celos aunque no tenga ningún derecho sobre ti. Y eso no la hace mala. La hace humana. Lo peligroso no es el celo, sino lo que tú haces con él. Lo que cedes. Lo que entregas sin darte cuenta. Porque el hombre que no pone límites, termina entregando su centro, su voz, su libertad, todo a cambio de una aprobación que nunca se pidió abiertamente. Los celos sin compromiso no son amor. Son control disfrazado de emoción. Son una forma de posesión que no se declara, pero que regula. Y si tú no estás consciente, puedes caer en el patrón más destructivo de todos, el del hombre complaciente. El que cambia su forma de ser para evitar un enojo. El que ajusta su presencia para no perder una conexión que ni siquiera es clara. El que comienza a desaparecer de a poco. El ego masculino, especialmente después de los 50, a veces necesita sentirse elegido. Necesita validación. Y cuando una mujer muestra celos, muchos lo interpretan como interés. Como cariño. Pero no siempre lo es. A veces solo es territorio. O inseguridad. O necesidad de tenerte ahí, pero sin comprometerse. Y tú, creyendo que estás construyendo algo, solo estás jugando bajo reglas que no se te explicaron, pero que igual te afectan. El problema no es que ella sienta celos. El problema es que tú cambies por ellos. Que te limites. Que dejes de hablar, de reír, de vivir como tú eres, por miedo a su reacción. Eso es rendirte sin luchar. Y no lo notas al principio. Lo notas cuando ya no te reconoces. Cuando estás ansioso, confundido, esperando señales, adaptándote a climas emocionales que no dependen de ti.
Y lo más duro es que, cuando ella detecta que puede regularte emocionalmente sin darte nada a cambio, deja de admirarte. Ya no eres un hombre firme. Eres alguien disponible. Siempre. Predecible. A la mano. Y eso, para muchas mujeres, termina siendo aburrido. Lo que era atracción se convierte en rutina. Lo que era misterio se vuelve certidumbre. Y tú te quedas esperando una caricia que ya no llega. Entonces, ¿qué hacer? ¿Volverte frío? ¿Alejarte? No. Solo necesitas recuperar tu eje. Recordar que tú también tienes derecho a poner límites. A decir esto no me lo trago. A no responder de inmediato. A no justificarte. A no cambiar tu esencia por la aprobación de alguien que no ha dado un paso claro hacia ti. Porque si ella se pone celosa, que lo gestione. Si se aleja, que lo haga. Tú no estás para ser castigado emocionalmente por una mujer que no se ha comprometido contigo. Esto no se resuelve con una escena, ni con gritos, ni con exigir explicaciones. Se resuelve con conciencia. Con presencia. Con la frase que Martín me dijo al final de su relato, cuando por fin pudo romper ese ciclo: no necesito ser elegido por alguien que no se elige a sí misma. Y tenía razón. Porque el respeto no se pide. Se impone. Con actos. Con postura. Con coherencia. Si tú no te respetas, nadie lo hará por ti. Y si te mantienes firme, si dejas de regalar tu energía solo para mantener a alguien cerca, entonces recuperarás algo más valioso que su atención: tu centro. Tu claridad. Tu paz. Ahora bien, si logras sostener tu eje incluso cuando ella te pone a prueba con silencios, con emociones ocultas, con gestos ambiguos, entonces estás listo para el siguiente nivel. Uno en el que ella, sin palabras, comenzará a crear oportunidades para quedarse a solas contigo. Pero no será una invitación directa. Será una prueba aún más sutil. Y ahí, la mayoría de los hombres fracasa. Vamos a ver por qué. Andrés tenía 62 años y hacía tiempo que había renunciado a las citas formales. No por amargura, sino por calma. Después de un divorcio largo y silencioso, aprendió a disfrutar de la vida a su ritmo. Una tarde, en un evento cultural en Medellín, conoció a Lucía. Ella tenía 57, hablaba con pausa y reía con inteligencia. Se cruzaron en varias charlas, compartieron algunos cafés. Nada más. Hasta que un día, después de una presentación de tango, ella le dijo: ¿te gustaría tomar algo más, en un lugar más tranquilo? Era una frase simple. Amistosa, en apariencia. Pero Andrés lo sintió distinto. Había una carga suave en su tono. Una intención que no necesitaba explicación. Y ahí, en ese instante, empezó una tensión distinta. El tipo de tensión que no se impone, pero se siente. El tipo de tensión que puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Cuando una mujer madura te propone quedarse a solas contigo, no lo hace por casualidad. No está improvisando. Está creando un espacio donde quiere ver cómo te comportas sin espectadores. Porque cuando nadie los ve, las máscaras caen. Y ahí no se trata de lo que haces, sino de lo que logras sostener. De si puedes dominar el momento, o si el momento te domina a ti. Muchos hombres fallan en ese instante. Algunos se precipitan, como adolescentes con hambre. Se acercan demasiado pronto, dicen lo que no deben, tocan lo que no corresponde. Otros se paralizan. Se quedan rígidos, inmóviles, como si no supieran qué hacer con la cercanía.
Pero ninguno de los dos extremos funciona. Porque una mujer madura no quiere urgencias. Quiere ritual. Quiere intención. Quiere sentir que está frente a un hombre que no necesita apresurarse para mostrar su deseo. Dominar ese momento no significa tomar el control como si fuera un juego. Significa estar tan presente que ella lo note en tu silencio. Que sienta que podrías besarla, pero no lo haces. Que podrías acercarte más, pero eliges esperar. Porque sabes que ese segundo de contención vale más que cualquier caricia sin alma. El deseo femenino en la madurez no se enciende por contacto. Se enciende por coherencia. Por ese equilibrio entre presencia y pausa. Entre impulso y dominio. Ella quiere sentir que tú podrías tomarla, pero no lo haces porque estás completamente en control. Y eso, para ella, es irresistible. Piensa por un momento, ¿cuántas veces arruinaste un momento así por ansiedad? ¿Cuántas veces hablaste solo por llenar el silencio? ¿Cuántas veces hiciste un movimiento que, en lugar de acercarla, la alejó? No porque no te deseaba, sino porque vio en ti a alguien que no supo sostener la energía del momento. Y eso, para una mujer que ha vivido, es un aviso de que no estás listo. Aquí no se trata de técnicas. Se trata de templanza. De poder mirar, respirar, estar en silencio, sin que eso te quiebre. De permitir que el ambiente madure, que la tensión se construya, que la emoción se cocine a fuego lento. Porque si puedes resistir ese deseo sin actuar impulsivamente, estás diciendo más de ti que con 1000 palabras. Lucía le confesó a Andrés, semanas después, que lo que más la atrajo esa noche no fue lo que él hizo, sino lo que no hizo. No la tocó. No la interrumpió. No la interrogó. Solo estuvo ahí. Mirando. Escuchando. Acompañando sin presión. Y ella, por su propia voluntad, dio el siguiente paso. No porque él la forzó, sino porque se sintió segura, sentida, deseada sin urgencia. Ese es el arte que pocos hombres conocen, convertir el tiempo compartido en un espacio sagrado. Uno donde todo puede pasar, sin que nada se diga. Donde el lenguaje no son las palabras, ni los gestos, ni las miradas insistentes. Es la presencia total. Ese estado donde ella sabe que, si da el paso, no caerá. Porque tú estarás ahí. Firme. Entero. Sin ansiedad. Sin pretensión. Y si tú logras sostener ese silencio, esa cercanía, esa pausa cargada de posibilidad, ya no eres un hombre más. Eres una excepción. Eres aquel con quien una mujer puede quedarse, no por lo que haces, sino por cómo estás. Pero aún queda un último nivel. El más profundo. Uno que no se toca con las manos, ni con la voz, ni con el cuerpo. Solo con los ojos. Porque si llegas hasta ahí, lo que se revela ya no es deseo. Es alma. Vamos hacia ese punto final. El que muy pocos hombres alcanzan, porque no saben mirar sin temblar. Hay algo que sucede cuando un hombre y una mujer se miran y ninguno desvía los ojos. No es una batalla de poder. No es un desafío. Es un cruce de verdades. De esas que no se dicen, pero que se sienten. Ramiro, un hombre tranquilo de 59 años, me compartió lo que él llamó su momento más íntimo, sin haber tocado a nadie. Había conocido a Inés en un curso de fotografía. Ella tenía 55, mirada firme, sonrisa suave, pero una evidente resistencia al contacto. Durante semanas compartieron palabras, ideas, paseos por el mismo parque. Pero un día, al despedirse, ambos se detuvieron. No se abrazaron.
No se besaron. Solo se miraron. Por más de 10 segundos. Sin moverse. Sin sonreír. Sin hablar. Y ahí, en ese silencio, ambos supieron que algo se había tocado, más profundo que la piel. Fue como si ella me permitiera entrar en una parte de sí que nadie más había visto, me dijo. Y yo supe que él tenía razón. Porque hay cosas que solo se ven cuando se sostiene la mirada. Una mujer madura no le teme a las palabras. Ya las ha escuchado todas. Tampoco se deslumbra por promesas o cumplidos. Pero sí le teme a una cosa, a que alguien la vea completa. A que alguien la sostenga con la mirada y no retroceda. Porque ahí no hay disfraces. Ahí no hay escudos. Ahí está ella, con todo lo que ha vivido, con lo que desea, con lo que teme. Y muy pocos hombres tienen la templanza de sostener esa verdad sin temblar. Muchos hombres, al mirar a una mujer a los ojos, no resisten más de unos segundos. Se incomodan. Se escudan en un chiste. Mueven la cabeza. Cambian de tema. Y lo hacen, no porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Porque saben que si se quedan ahí un poco más, algo en ellos va a ceder. Se va a abrir. Va a cambiar. Y eso da miedo. Porque mirar a una mujer con presencia es mostrarse también. Es decir sin decir, estoy aquí, completo, sin máscara. Y eso, para quien ha estado mucho tiempo actuando, es casi insoportable. Pero si tú logras sostener esa mirada, algo cambia. No afuera. Dentro de ti. Porque dejas de ser el hombre que observa desde fuera y te conviertes en el que entra. En el que conecta. En el que deja una huella que no se borra. Porque cuando una mujer siente que puede sostener tu mirada sin que te quiebres, empieza a confiar. A abrir. A mostrarse. No con palabras. Con gestos mínimos. Con vibraciones sutiles. Con esa energía que solo aparece cuando el otro está verdaderamente presente. Este es el toque más íntimo de todos. Porque aquí no puedes mentir. Aquí no puedes improvisar. O estás o no estás. Y si estás, ella lo sabrá. No porque se lo digas, sino porque lo sentirá. Porque su cuerpo, su mente, su alma, registran esa frecuencia distinta que muy pocos hombres alcanzan. Mirarla a los ojos no es un ejercicio. Es una decisión. Es elegir no esconderte. No bajar la mirada cuando ella te pone a prueba con su intensidad. Es sostener ese fuego sin querer apagarlo. Es decir con los ojos, no me asustas. Estoy contigo. Y no necesito escapar. El alma no se toca con las manos. Se toca con presencia. Y los ojos son el puente. El canal más honesto que tenemos. Por eso, cuando llegues a ese punto con una mujer, no corras. No lo arruines con torpeza. Quédate. Silencio. Respiración. Y si logras eso, si alguna vez una mujer te sostiene la mirada con calma, con apertura, con esa mezcla de vulnerabilidad y fuego, entonces ya no hay vuelta atrás. Porque ella, aunque no lo diga, sabrá que frente a sí tiene a un hombre distinto. Uno que no necesita tocar para hacer sentir. Uno que no necesita hablar para ser recordado. Uno que, solo con estar, marca. Este es el final del recorrido. Pero también el principio de otro. Porque ahora ya sabes que tocar a una mujer mayor no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. No es una técnica. Es una postura. Una forma de habitar tu energía masculina sin ansiedad. Sin miedo.
Y con esa claridad que solo los hombres verdaderamente maduros pueden sostener. Así que mírate al espejo. Respira. Y pregúntate con honestidad, ¿estás listo para mirar sin temblar? Porque si puedes, entonces puedes con todo lo demás. Porque ya no buscas conquistar. Buscas conectar. Y eso, amigo mío, es lo que ellas nunca olvidan. Ahora lo sabes. No se trata de tener la edad correcta, el cuerpo correcto, ni las palabras perfectas. Se trata de presencia. De ese tipo de energía silenciosa que no se finge, que no se aprende en libros y que solo nace cuando un hombre ha vivido lo suficiente como para dejar de correr. Tocarla no es cuestión de técnica, es cuestión de intención. De saber sostener su mirada, respetar su silencio y leer sus señales sin necesidad de invadir. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo que la mayoría no se atreve, mirar hacia adentro y reconocer tu poder sin máscaras. No para dominarla, sino para ofrecerte como un hombre completo, sin urgencia, sin necesidad de impresionar. Si este mensaje te tocó, compártelo con otro hombre que lo necesite. Dale like, suscríbete al canal y deja un comentario abajo con esta frase, estoy presente. Porque a veces, basta con eso para empezar a recuperar todo lo que el tiempo, el miedo o la costumbre te hicieron olvidar.